Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, viernes 9 de julio. Quiero empezar esta reflexión pidiéndoles disculpas porque tuve algunas dificultades técnicas con el internet y no pude postear el mensaje del Evangelio del día de ayer. Pero bueno, hoy, viernes 9 de julio, vamos a escuchar en el Evangelio de Mateo el capítulo 10, los versículos 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Muy bien, junto con el Evangelio de ayer, que no pudimos escuchar, bueno, por lo menos de mi reflexión, yo sé que ustedes sí lo pudieron escuchar. Teníamos entonces esta larga sección que son las instrucciones a los apóstoles para salir a misión, para salir a predicar el Evangelio. Ayer Jesús daba como no solamente una lista de lo que había que hacer y lo que no había que hacer, sino que con esas instrucciones estaba queriendo como develar, como presentar el espíritu, el alma de los discípulos misioneros, de los apóstoles, todos nosotros, discípulos misioneros. Entonces habría que descubrir en ese listado de cosas que hay por hacer, más bien como el espíritu, qué es lo que Jesús nos invita a hacer. En el Evangelio de hoy continuamos con este capítulo 10, encontramos más que unas instrucciones de Jesús a sus discípulos acerca de lo que hay que hacer. Esta es como una advertencia, como una alarma que Jesús le da a sus discípulos acerca de la situación que pueden vivir. Y lo que tenemos aquí no es nada más ni nada menos que un retrato del cristianismo en el primer siglo. ¿Cómo vivían los primeros discípulos de Jesús? Vivían perseguidos, constantemente los estaban persiguiendo. No era fácil ser cristiano en el primer siglo. ¿Por qué? Bueno, primero porque hacerse cristiano, si un judío se hacía cristiano, pues se consideraba un traidor. Era la mayor traición que se le podía hacer a la familia o a su religión, convertirse en cristiano, seguir a ese loco que murió crucificado. Pero si usted era un pagano, o sea, no pertenecía a la religión judía o al pueblo judío, si usted era un pagano y se convertía al cristianismo, pues lo que estaba haciendo era como un acto de estupidez, porque ¿quién va a seguir a un Dios que muere crucificado? Y además esas ideas de resurrección y de vida eterna y todas esas cosas eran una locura en ese tiempo. Entonces, por un lado tenemos como ese rechazo, pero por otro lado también el mensaje del cristianismo retaba los privilegios, digámoslo así, de la gente poderosa, de la gente rica, como lo canta nuestra Madre, la Santísima Virgen, en el Magnificat, ¿sí? Entonces, todos aquellos que estaban comprometidos con la defensa de los pobres, de los que no eran excluidos, de los enfermos, de los moribundos, como Jesús invita a sus discípulos a hacerlo, pues estaban en peligro, corrían peligro, porque nadie se quiere meter con esa gente, y los discípulos de Jesús lo hacían. Muy bien. Ser cristiano en esa época, como les decía, no era para nada fácil, no era sencillo. Los cristianos eran juzgados, los cristianos eran inclusive conducidos a las cortes para ser juzgados por las autoridades, y eran, por supuesto, puestos en la palestra pública y eran inclusive asesinados. Tenemos el testimonio de miles de mártires en los primeros siglos que murieron precisamente por profesar la fe en Jesucristo. La cosa hoy puede ser distinta. Nosotros no somos perseguidos. Bueno, por lo menos en esta parte del mundo no somos perseguidos, ni somos burlados, ni somos llevados ante las cortes por ser cristianos.
A usted nadie le va a poner un policía en la esquina de su casa a preguntarle si usted va para la iglesia o no. Por lo menos no en esta parte del mundo, no en nuestra cultura. De todas maneras, hay, digamos que como ciertos tipos de persecuciones, de difamaciones, de burlas para todos aquellos que se comprometen con el mensaje del evangelio, que se comprometen a luchar por la justicia, como los superamigos, no mentiras, como los cristianos, a luchar por la justicia, por el amor, a luchar por la misericordia, son burlados y son perseguidos. Entonces, tal vez no de la misma manera como los apóstoles en esa época, de esta manera como con sevicia, ¿sí? con el ardor que perseguían a los cristianos en esa época. No somos asesinados, vuelvo y lo digo, no en esta parte del mundo, tal vez en el este. Nosotros vemos en las noticias y en el África tantos cristianos que son perseguidos y asesinados simplemente por ser cristianos o por trabajar y defender la dignidad de las personas. No es una tarea fácil. De todas maneras, no dejemos tampoco que este evangelio nos llene de susto, nos llene de miedo, y tampoco que nos haga pensar que todo el que está en desacuerdo con nosotros es nuestro enemigo, ¿sí? No todo el que no está de acuerdo con el cristianismo es enemigo del cristianismo. El mundo tampoco es en blanco y negro, hay muchos matices. De todas maneras, el Señor Jesús nos previene. No es fácil ser cristiano, van a ser perseguidos o van a ser humillados, van a ser difamados, van a ser burlados. El que persevere hasta el final se salvará. Vamos a leer nuevamente este evangelio. ¿Cuáles serían las dificultades que tendríamos que vivir en estos días por ser cristianos? ¿Cuáles serían esas persecuciones? Esas persecuciones subverticias, ¿cómo se dice? Esas persecuciones soterradas, socarronas, ¿cómo lo dirán ustedes? ¿Cuáles son esas dificultades que tenemos que enfrentar todos los días por ser cristianos? Esas incomprensiones tal vez, esas burlas, esos rechazos que por el hecho de creer en el mensaje de Jesucristo nosotros tenemos que enfrentar todos los días. Como sea, volvemos a leer con detenimiento este evangelio y recordamos que es el Espíritu el que nos da no solamente las palabras para defendernos, sino la fuerza para continuar adelante. Un abrazo para todos en este viernes. Nos vemos el próximo lunes con el mensaje del evangelio. Un feliz y bendecido fin de semana, y la bendición del Señor para todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe. Un cafecito, por supuesto, y nos vemos el lunes. Salud. Chao, chao.